Saludos, nuestra institución está haciendo historia nuevamente. Hoy conversaremos con un personaje normal que jugó al fútbol y nos hablará de su vida, su formación y participación en este deporte que tanto nos gusta. Mucho de qué hablar con esta leyenda donde a través del fútbol le ocurrieron cosas extraordinarias. Disfruten de este evento histórico. Hoy contamos con un invitado especial de la serie Héroes de la Gloria Deportiva del Balompié Puertorriqueño. Juan Carlos Estarella Sabater, miembro del Salón de la Fama de la clase 2018. Hablemos de tu infancia, cómo te inicias en el balompié y a qué edad. Saludos a todos primero. Mi infancia, soy de familia española. Mi abuelo es de Palma de Mallorca. Mi abuelo jugó en el club de Mallorca, donde, dado a la guerra de España, pues emigraron a Puerto Rico y continuó jugando en Puerto Rico. Y desde pequeñitos, el abuelo hablaba de su experiencia en España y me decía, ¿verdad?, que el fútbol era algo que tenías que entrenar todos los días. Empecé más o menos como a los 7, 8 años, no fue como hasta los 12 que empezó el Club Remanso. Yo vivía en la avenida Winston Churchill, que era continua al vecindario del Remanso, donde jugábamos, y me encantaba tanto el fútbol que yo motivaba a los compañeros míos del Remanso muchas veces, ¿verdad? Obviamente otras veces lo generaban ellos, pero a través de high school era llegar a la casa, llamar a todo el mundo, nos reuníamos en la cancha, jugábamos con diferentes tamaños de pelotas para simplemente jugar como fuera, desde pelotas de tenis hasta pelotas de fútbol. Los días que llovía había una cancha de barro
que se convirtió en fango, o sea que entonces lloviendo, pues decía, pues hoy vamos a la cancha grande, y básicamente se jugaba todos los días que no se jugaba, pues yo pateaba contra la pared una y otra vez. Si nos íbamos de vacaciones, siempre cargaba con mi balón. Si íbamos a Boquerón, donde no se jugaba fútbol, pues yo iba, normalmente había siempre estadios o parques de béisbol, donde yo usaba el backdrop para detener la bola, o sea que siempre pateaba. Empecé jugando, no porque yo quería, yo era pateador derecho. En el equipo pues solamente había un espacio y era defensa izquierdo. Con los años aprendí a patear tanto con la pierna izquierda como la pierna derecha, que me ayudó tanto en la selección, para todo, ¿verdad? Era importante, y en aquel momento no mucha gente dominaban, y me acuerdo con un entrenador o unos cuantos que decían el pie izquierdo, ¿para qué lo tiene? Para subirse a la guagua, ¿no? Fue hasta que cuando jugábamos internacionalmente, un jugador que admiré mucho y respeté mucho fue defensa central de Don Bosco, de la selección, buenísimo, donde con el tiempo él me vio jugando, y una vez pues quedamos entrenando él y yo solo, y él estaba impresionado como tanto yo le colocaba el balón en el pecho con la izquierda que con la derecha, y nos hicimos un tremendo bonding. Su nombre es Boy Santana, una persona que me ayudó tremendamente en el deporte. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi papá se llama Juan Estarellas, mi mamá María Sabater Facial. Me parezco en el sentido del humor a mi papá. Mi mamá en lo pausado. Mi papá era estupendo, ¿verdad? Mi papá, yo no heredé, como quien dice, nada monetario de mis papás, todo me lo tuve que hacer yo solito, muy orgullosamente. Pero al sol de hoy, mi papá entraba a lugares donde nadie entraba. Mi papá es español. Mi papá sirvió a la guerra de Estados Unidos. De repente mi papá no tenía pasaporte español ni pasaporte americano. Mi papá iba en su momento a las pruebas militares en Las Vegas, y solamente una vez me hizo esta historia. Fuimos a Las Vegas, y una mañana mi mamá me dice: ¿tu papá dónde está? Voy a buscar a mi papá, y él estaba tomándose ya un Bloody Mary, y me dice por la mañana: mira, te voy a hacer este cuento. Él venía a las pruebas militares, pero como él era bajito, pues el sargento le decía: Juan, no vengas a marchar, quédate. Y él decía: yo leía el periódico por la mañana, cuando se acababan los tragos, yo era un soldado raso, me decían: Juan, we need more drinks. Entonces Juan se iba a donde estaban los oficiales, y Juan traía drinks para todo el mundo. Mi papá siempre se salió con la suya, esa picardía, él me la obsequió. Le decían diablo, a mí me decían diablo, ¿sabes? Mi papá era una persona sumamente alegre, tenía muchos amigos. El día que él muere, él estuvo en cama muchos años, y cuando él muere, para mi sorpresa, una persona mayor, más de los 80 años, la capilla estaba repleta de sus amigos de rugby. Mi papá jugó segunda base. Decían que era el mejor segunda base de rugby, pero a mi papá le gustaban los tragos, ¿sabes? Entonces pues la bebida y el deporte pues no mezclaban, y él simplemente en aquellos días se jugaban dominos por 2 y 3 días. Él era alegre, y nada, cuando
cuando muere, inclusive en la misa, el padre se marea y detienen la misa, y entonces no es hasta que todo el mundo se va que un amigo de él le dice: Juanito le tiró el uno blanco al padre y por poco se lo lleva para allá arriba, está jugando domino con sus amigos, está alegre. O sea, eso es lo que dejó mi papá, ¿verdad? Muchas amistades buenas, que hoy, ¿verdad? Con la cuestión del COVID y la separación, pues no ha sido tan posible, ¿verdad? Hacer esos engranes de por vida. ¿Recuerdas un consejo futbolístico de tus padres? Sí, jovencito, mi papá, ¿verdad? Como era de Rupert, siempre estaba a la cancha de Rupert, y él quería ver cómo me entraban al campo del fútbol, ¿verdad? Con el club Rupert, que no había ningún contacto ni nada, pero ahí, luego de eso, muy pronto luego de eso, fue donde el remanso se creó, y entonces pues empezamos a jugar remanso, y eventualmente jugamos remanso contra Rupert, y ahí conocimos al señor Don José Ralta, que tuvimos una excelente relación, y él nos llevó a lo que fuimos en su momento. ¿Qué posición jugabas? Yo jugaba defensa izquierdo, pero defensa izquierdo ocurrió que Domingo Cruz era un jugador defensa derecho que no había forma de sentarlo, excelente jugador, yo quería ser como él, así que empecé a jugar por el campo izquierdo, un poquito complicado, ¿verdad? Pero quería jugar, el deseo estaba ahí, y entonces ahí fue donde empecé a acoplarme y a acostumbrarme a que ese lado iba a ser mío, y ahí fue donde me convertí en un jugador izquierdo, donde era ambidiestro, que era tremenda ventaja, más aún. ¿Quiénes te acompañaban en esa posición? Nosotros estábamos en el remanso, hicimos básicamente una vida, ¿verdad? Nunca pensamos que tal vez debimos haber por torneos dividirnos con equipos, ¿verdad? Como se juega ahora, que Messi juega en una temporada con un equipo, con el otro. Yo entiendo que el fútbol de aquel momento se debió haber mezclado, intercambiado con los otros equipos, ¿verdad? Quintana, que eventualmente jugadores de remanso fueron a jugar para Quintana, como Gafas, pero siempre fue el deporte una carrera de vida de cada club, ¿verdad? Remanso siempre fue remanso, todos y cada uno eran, hasta que empezamos poco a poco a mezclarnos Rupert con remanso. Luego vino Carito Rey, que acabamos llevándonos para Houston para jugar con beca. O sea que básicamente la selección fue la que empezó a unir los equipos que estaban separados, donde empezamos a conocernos unos con los otros. Eventualmente jugó Yabucoa está con nosotros, Nelson, muchos jugadores que eran de Quintana y de otros clubes. Pero lo importante es que era que un torneo, en Puerto Rico se celebraba un torneo tras otro, una vez que los colombianos llegaron a Puerto Rico, que también se les dio unas becas para ayudar al deporte, vinieron 7 colombianos, excelente, y entonces el fútbol no era de temporada, era un fútbol de carrera, donde se acababa un torneo, empezaba otro, año tras año, y era una pasión, se entrenaba durante la semana y se jugaba en los fines de semana. ¿Quién fue tu primer entrenador? Mi primer entrenador fue Tony Temprano y don Tommy Vicente.
ellos tomaron un interés en el remanso, inclusive ellos consiguieron que Bacardi auspiciara los uniformes. De alguna manera, don Tony Temprano se conecta con el Club Millonarios de Colombia, estableció una relación y él consiguió eventualmente hacer un intercambio, traer jugadores de Colombia y entonces consiguió que el Colegio de Mayagüez le concediera una beca y el propósito era hacer crecer el deporte del fútbol. Desde jovencito, ¿verdad? Él nos recogía, nos buscaba, nos hacía fiesta, que si el remanso ganaba, nos salíamos don Tommy tenía una guagua y nos salíamos a celebrar por todas las calles tocando bocina, bien alcahuete, decíamos remanso, guá, tocando bocina. O sea que para la autoestima de nosotros muchachitos era excelente, ¿verdad? Para el próximo fin de semana volver a jugar, queríamos que nos celebraran esa fiesta, ¿verdad? Del fútbol que nos hacían. Él conseguía auspiciadores y nos conseguía refrescos. Pero teníamos un pasadía en el remanso y había mucha alegría. Y por tanto, pues nosotros nos encargamos de la semana jugar para estar mejor para la próxima fecha o el próximo fin de semana que se jugaba. ¿Cuál era tu apodo en el barrio? Bueno, Carlos Caballero, un compañero de equipo, me presenta como Juanito, ¿verdad? Yo soy Juan Carlos Etarellas y yo tenía unas primas, ¿verdad? Mi papá se llamaba Juanito y mi papá era bajito. Mis primas me decían Juanito y yo peleaba con ellas, ya eran grandes y yo les daba puño, yo era chiquito. Yo no soy Juanito, yo soy Juan Carlos, pues. De ahí en adelante yo le decía a él, no, yo soy Juan Carlos. No, Juanito. Y el mundo del fútbol me conoce como Juanito. Juanito recuerda su primer gol cuando niño. Pues mira, mi primer gol ya era en high school, cuando una vez jugamos en el Sixto Escobar contra el Colegio Militar, que estaba Claudio Melani, estaba Joey. Ellos tenían básicamente muchos de los jugadores que jugaban en la liga. En el equipo del Pilar solamente habían como tal vez 2 muchachos que jugaban más o menos. Yo jugaba, ¿verdad? En la liga superior, pero era como que yo subir y bajar el estadio, ¿verdad? No había forma de jugar tanto, pero mi primer gol fue un gol de 3/4 de cancha, donde pusieron una barrera, pusieron un hombre en el lado derecho, el portero se pone, ¿verdad?, del lado izquierdo, y tú sabes cuando tú sabes dónde vas a poner la bola, que se te cierra la visión, pues yo dije al ángulo derecho, y ahí tiré, le pasé por el lado y el muchacho trató de brincar y la bola se metió directo en el ángulo y fue el mejor gol. Entonces Claudio Melani viene a decirme, te chavaste que te voy a meter más goles. Tú sabes. Pero importante, en ese juego estaba don José Ralta y él me para, me detiene, me dice, tremendo gol que hiciste. Gracias, eso fue importante para mí. Me mencionaste tu comunidad. ¿Cómo era tu comunidad? Mi comunidad era el Remanso. Yo vivía en la avenida Winston Churchill, que esto queda en Río Piedras. No había expreso, ¿verdad? En su momento se creó la avenida Winston Churchill, no había un paso, luego hicieron un puente para cruzar para el Señorial, que es otro vecindario cercano.
cercano. Remanso no existía, de jovencito era monte. Entonces mis vecinos de la avenida Winston Churchill, pues en aquel momento todo el mundo tenía un rifle de BBs y entonces nos metíamos en las montañas para dispararle a lo que fuera, a los árboles, a lo que fuera. Luego entonces crearon esta urbanización que queda en Río Piedras y poco a poco, ¿verdad?, se fueron mudando gente y entonces el interés, ¿verdad?, de ir a explorar, porque éramos exploradores, ir a explorar a cambiar las energías al deporte, pues entonces pues fue donde el interés, en vez del baloncesto, donde predominaba en todas las organizaciones. Inclusive había unas canchas de baloncesto donde se usaban lo que aguantaban los canastos, que era como una portería pequeña. Esas eran las porterías y desplazábamos a todos los jugadores de baloncesto donde ahí únicamente se jugaba el fútbol. Hay veces que jugábamos tenis, ¿verdad?, a rebotar la bola en el vecindario, entre los bloques de cemento de las calles, ¿verdad?, que solamente las reglas tenía que rebotar una vez. Siempre nos las ingeniábamos para que todo tenía que ver con el fútbol. ¿Qué queda de aquel niño del barrio en Río Piedras? Mira, queda la alegría de ese niño, la hermandad de amigos, saber que los amigos van a ser amigos como siempre y estamos disponibles para ellos. No importa cuán exitosos hemos sido en la vida, seguimos siendo las mismas personas que nos interesamos, ¿verdad?, en el bienestar de todos, de la familia, de amigos o de aquel extraño que uno puede ayudar. Era algo que aprendí de mi papá. Quería ser un extraño. Mi papá salía y le decía a mi mamá: necesito $3. Se metía en una barrita, le decía $1 para una cerveza, $1 para una empanadilla y $1 para invitar a un amigo a un trago. Y siempre pues se hacía un amigo. ¿En qué escuelas estudiaste? Yo estudié en el Colegio del Pilar, que quedaba cerca de nosotros. En el Pilar eventualmente hicieron un equipo de fútbol donde no había mucho talento. Yo jugaba de remanso, me pedían que jugara de este equipo y como para el grado 11 ya andaba jugando la liga superior. Uno de los jugadores que se llama Juan José Pacheco, que terminó siendo mi cuñado y mi fiel cuñado de por vida, lo sigue siendo, gracias, he estado tremendamente con mi hermana. Era básicamente el mejor delantero de Puerto Rico y ¿cómo te digo? Pacha, gafas que era defensa, que eran bien allegados, me ayudaban extra. O sea, me decían: mira, tienes que hacer esto. Entonces en la semana yo hacía, ¿verdad?, mi propio ejercicio de dominar el balón de un lado o del otro. Pero tuve la bendición de tener personas de talento bien allegados a mí, donde me hacían el reto de jugar, ¿verdad? Entonces pues jugábamos, ya sea después de la escuela practicábamos en el remanso y tal vez en remanso y después por la noche otra vez jugábamos. Así que prácticamente era todo fútbol. Estudiaste en el Colegio del Pilar, en Río Piedras. ¿Cómo eras como estudiante? Yo era un estudiante bien alegre. Era travieso, pero no era malo. Todos los días iba a la escuela y me inventaba algo nuevo, ¿verdad? Era algo más por encima de los estudios, porque los estudios eran un poquito de reto para mí. Tenía una mente, ¿verdad?,
muy distraída. Si me enseñaban algo, si pasaban 5 minutos y no seguían, pues me aburría. Entonces me inventaba todo, y hasta el sol de hoy, la clase de nosotros, el Colegio del Pilar 80, nos reunimos y siempre pues estamos relajando, ¿verdad? Con muchas de las cosas que yo me inventaba, ¿verdad? Travieso, pero no malo, ¿sabes? En grado 11 votaron más de 30 o 40 estudiantes, compañeros de nosotros, y no me votaron por bueno. Eso lo pagué más tarde en el colegio y en la vida, ¿verdad? Que se me hizo un poquito más difícil llegar a mis metas, pero las hice. Tu debut en la primera división superior de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Eso ocurrió temprano en mi vida, fue como a los 16 años, donde jugué con el Remanso Fútbol Club a la primera división, y donde habían todos estos, para nosotros todos estos mega jugadores, como era el portero Orlando Monroy, era Pacha, era Yabucoa, Yabucoita, Petito, ¿quién más? Había un montón de jugadores que tenían mi admiración. Entonces pues yo pues, me coloqué, ¿verdad? Como defensa izquierdo, hice mi papel. Orlando Monroy de atrás me dirigía, me decía para la derecha, para la izquierda, fuerte, entra de fuerte. Me acuerdo de una jugada con Don Bosco en el Ciesto Escobar, este muchacho temeroso que se llamaba Cristo, que tenía unos clases de muslotes. Yo era un flaco, y entonces le venía a patear a Orlando con toda velocidad. Y me decía, córrale, métale el pie duro, métale el pie duro, métale el pie duro. Así que yo vine corriendo, y dije, se me va a partir el pie. Choca la bola con él a toda fuerza, y yo quedé dando spin. La bola subió, él se cae al piso, él me mira, él me estira la mano, me dice, buena jugada. Para mi sorpresa, yo creía que me iban a matar ese día. ¿Quién era el técnico del club? El técnico del club era Don Joe Serralta. Joe Serralta nos acompañaba. Don Joe Serralta se aparecía las prácticas a las 4 de la tarde en Rubel, y ahí estaba Don Joe con su pizarra y decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hacíamos muchos drills. En aquel momento, inclusive me acuerdo parte de los drills cuando empezamos, ¿verdad? El primer día que dándole para atrás que llegaron los colombianos, jugamos, y después de jugar dicen, no, ahora empieza el entrenamiento, donde éramos de 2 en 2 haciendo ejercicios de coordinación. A todo el mundo agáchate para aquí y para allá, sprints, rollovers y corre. Nosotros nos quedamos impresionados porque era un entrenamiento como de soldados, y cada vez que íbamos a empezar un juego, nosotros entrenábamos con estos ejercicios de coordinación de 2 en 2, ¿verdad? Que era como un trance, y a su vez un ejercicio de intimidación de que mira, estamos listos para ustedes, y ahí empezaba la competencia. Mencionaste algunos de los compañeros de equipo del Remanso, pero me gustaría saber quién era el mejor de todos esos jugadores. Bueno, el mejor de todos era mi cuñado, era Pacha. Pacha fue admirado por muchos. Pacha era un jugador fuerte, a Pacha lo pateaban, él se quedaba callado y seguía jugando. El otro era Orlando Monroy, era algo fuera de este mundo, una persona que era bien eléctrica, y si le tiraban por un lado por otro, él brincaba y se ponía de lado en el aire, donde sacaba la bola, igualmente te la ponía con el pie por afuera, por adentro, en las esquinas, en el pecho de los jugadores. Eso era un portero. Gafas, arrollave, tremendo jugador,
un jugador que jugaba en el centro, Domingo Cruz, un jugador de altura, el mismo Albert Vélez, llegamos a jugar. Albert Vélez tenía este don que le hacía túneles a medio mundo. Yo no sé qué le hacía. Y otros jugadores que siempre te ponían la pelota. Y hay unos jugadores de Colombia que vinieron y se regresaron también para Colombia. Tavo Forero, en aquel momento todos éramos flaquitos y era un jugador grande y corpulento. Y él desplazaba a todo el mundo y nos enseñaba. Y obviamente él le decía a todo el mundo, pues pégueme, porque es parte del fútbol. Tus logros deportivos con el Club Remanso. Pues mira, uno siempre tiene un turning point y en una ocasión empecé a hacer ese turning point, dado a que me entrenaba aparte, tal vez 14, 15 años. Salí como la revelación del año. Tenía un trofeo, la revelación del año fue como 75, 76. Entonces en ese momento estaban hablando de Richie Pardo, donde estaban mirando a Richie Pardo para los juegos del 79, los centroamericanos. Y como yo no estaba observado en eso, ¿verdad? No estaban contemplándome, yo me di a la tarea de hacerme mejor, ¿verdad? A ver si podía coincidir o hacer ese tipo. Logros, hicimos muchos. Logros fue jugar superior cuando ni siquiera tenía la edad. El hecho de entrenar extra. Jugamos muchos torneos, ganamos muchos torneos con el Remanso. Empezamos a jugar con la selección, donde entonces se empezó a poner todo mixto. Primero tuvimos un juego en el Sixto Escobar contra Rupert, y Joey Serralta era un jugador temible, era un jugador que no fallaba, era un jugador enemigo. Y algo pasó después de ese equipo, ¿verdad? Donde Don Joe era entrenador, que Don Joe se pasa para Remanso, Joey se pasa para Remanso, y nosotros dijimos, qué alivio, porque Joey era un jugador que jugamos, ¿verdad? en selecciones, y una de ellas que jugamos un torneo 5 estrellas contra Real Madrid, Pumas de México, Millonarios de Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico. Me dice, ¿sabes lo que yo hago? Yo me miro en el espejo antes del juego y yo me digo, tú vas a hacer un gol hoy, de verdad. O sea, eso es autoestima, y él tenía esa autoestima. Y una vez que terminamos ese torneo, ya teníamos beca en Houston para jugar, y quedó pues él, Orlando Rangel, que era tremendo jugador, era grande, brincaba fuertísimo, y yo nos fuimos después de ese torneo, nos empacaron y nos fuimos para Houston, y Joe Serralta fue una estrella para nosotros y nos ayudó a poner el equipo de Houston en el mapa, porque en Houston no se jugaba fútbol, y hoy por hoy hay un estadio de fútbol, hay un equipo profesional, y es algo que nosotros, un granito de arena que dejamos en Houston. ¿Cuántas finales jugaste en el fútbol superior de Puerto Rico? Jugamos muchas finales juvenil, jugamos muchas finales superior, y eran bien intensas. Las celebraciones era una cosa llena de alegría, ¿verdad? Cada vez que uno ganaba un torneo, pero muy pronto después empezaba el próximo. Era todo lo que sabíamos hacer en ese momento, ¿sabes? Hubo un fútbol de calidad muy elevado, y no tan solo los colombianos, los otros equipos, ¿verdad? No se quedan quedar atrás. Y entonces salieron muchos jugadores de Puerto Rico, ¿verdad? De otros equipos que no he mencionado, como Canito Rey,
eran temibles, que jugamos después en la selección, Cobre, Cáceres, el español, Paquito brincaba, Paquito jugaba voleibol y Paquito brincaba y él se lo llevaron. Él se fue para España y como él dijo, cualquiera de nosotros en ese momento pudo haber, ¿verdad?, seguido las carreras profesionales, pero en ese momento tampoco había dinero, no era como que tú puedes perder tu vida jugando deportes. Hazte de una carrera, ¿verdad? Se comentaba, vete a Estados Unidos, hazte una carrera profesional que el fútbol termina. Y eso fue, ¿verdad?, en nuestro caso, donde 7 jugadores nos fuimos para Estados Unidos.